Un afectuoso y cordial saludo a nombre del grupo de bautistas que pueden lograr que este programa llegue hasta sus hogares. Jesús, Transformación y Vida, un programa que semanalmente queremos acompañarle para contarle, traerle líderes bautistas, contarle algo de nuestra casa bautista de publicaciones, Editorial Mundo Hispano, recomendarle algún libro de nuestra casa editorial y también tener una reflexión bíblica que siempre es importante. Damos gracias al Señor porque usted puede permitirnos llegar hasta su hogar y nosotros oramos al Padre para que por medio de Jesucristo el Señor use nuestras vidas para poder honrarle a través de estos minutos y poder tocar sus corazones con una palabra de la palabra de Dios. El libro que queremos recomendarle hoy día es Relaciones, la clave de la nueva generación. Es un libro escrito por dos muy conocidos autores, Josh McDowell y Thomas Williams. Josh McDowell ha escrito más de 100 publicaciones y Thomas Williams también bastantes publicaciones. Ellos se han unido para entregar este libro, Relaciones, la clave de la nueva generación. Algo que nosotros hemos perdido es cómo impactar a las nuevas generaciones con un testimonio. De tal manera que este es el libro que le recomendamos, lo puede encontrar en las principales librerías cristianas de nuestro país, en las principales ciudades de nuestro largo país, y aquí en Santiago, en Centro de Literatura Cristiana, en Amunátegui 57. Relaciones, el libro que hoy día nuestra casa bautista de publicaciones, Editorial Mundo Hispano, trae para recomendarle. Denos un instante, vamos a volver con un invitado muy especial que tenemos en el programa de hoy. Bienvenidos, gracias por continuar acompañándonos. Como cada programa tenemos un invitado y esta ocasión un invitado muy especial. Quizás no necesite presentación, usted al verle en cámara ya sabrá de quién se trata. Una persona, un personaje dentro de la obra bautista a nivel nacional, el doctor Óscar Pereira García, a quien le damos la bienvenida. Pastor, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias por la invitación. Queremos compartir con él, conocerle, que usted le conozca y poder gozarnos con él de poder tenerle en medio nuestro. Pastor, ¿cómo llega el Evangelio a su vida? Bueno, mis padres y mis abuelos paternos y maternos fueron campesinos que se movieron más o menos en campos cerca de Santa Bárbara, cerca de Los Ángeles, cerca de la ciudad de Los Lagos y cerca de la ciudad de Villarrica. Mi madre y mi padre eran líderes cristianos católicos en todas las actividades católicas, en las fiestas. Mi madre era una especie de folclorista religiosa, tocaba la guitarra, le cantaba los angelitos, eran piadosos cristianos católicos. Y en el año 1931-32, un pastor sureño que ya descansa con el Señor, se llamaba Manuel Valderrama, y otros hermanos laicos los evangelizaron y mi madre se convirtió al evangelio en el año 1932 cuando yo estaba en su vientre. Entonces pasó el tiempo, naturalmente, luego de 4 a 8 años de edad estuve con mis abuelos en el Fundo Los Maitenes de los Lagos Paentro para la cordillera y ahí ellos me enseñaron de la Biblia. Nos visitaba el pastor Juan Valier de la iglesia de la primera de Valdivia. Entonces participaba en programas de Navidad, en el cerco de tabla, en una estación de ferrocarril de Rocha Angosta que traía la madera de los paisajes de Riñihue hasta Huidif, hasta cerca de los lagos. Luego mi madre me fue a buscar el año 1940. Y a Villarrica, estaban asentados en Villarrica. Yo asistí a la primera iglesia bautista de Villarrica como niño, a los Rayitos de Sol, que era una organización de educación de niños. Y luego, cuando en el punto de mi pubertad, de 13 años, terminé mi escuela primaria. En Villarrica no había solamente escuela primaria,
y yo me quedé entonces con muchos sueños. Era un niño muy inteligente, muy estudioso, pero yo estaba amargado porque no tenía futuro, no tenía educación, era una familia pobre. Entonces me fui de la iglesia. Vi que los viejos de la iglesia eran unos ignorantes, no tenían mucho que enseñarme y me descarrié. Me fui al mundo. Eran cosas no muy malas, solamente me curé una vez con chicha de manzana en un 18, pero amanecí tan malo del cuerpo que nunca más quise beber alcohol. Entonces, en ese tiempo había que tener 30 años para bautizarse como bautista, la edad de Jesús. Así que la gente no se interesaba en evangelizar a los adolescentes y pedirle una decisión para Cristo. Entonces el Señor se encargó de evangelizarme en mi propia casa. Yo tuve experiencias oníricas, escatológicas, con la segunda venida del Señor. Despertaba desesperado porque no estaba seguro qué iba a pasar conmigo cuando el Señor viniera. En los patios de mi casa, en el sitio grande donde vivíamos, donde yo mataba a los golondrinas con garrochas. Ahí se manifestó las luces, el evento de la segunda venida, algo muy raro, muy apocalíptico, y yo entonces sentí en ese momento, por esa experiencia, tocó el Señor mi corazón y le hablé por primera vez al Señor Jesucristo, que yo quería ser un niño diferente, yo quería cambiar de vida, pero yo no podía. Entonces, si era posible que Él me ayudara. Y de un día para otro, yo me reenamoré de los hermanos de la iglesia. Sentí que tenían gran apego por ellos, por el amor de los hermanos. Fui a la iglesia, regresé a la iglesia, y siendo de unos 14, 15 años de edad, pedí mi bautismo y fui bautizado por el pastor Abdón Pacheco en un lugarcito llamado Catrico Bajo, a unos 12 kilómetros de Villarrica. En un río. En un bautisterio que hicieron con agua que venía a la cordillera, pusieron tablones, hicieron un bautisterio, y cuando éramos unos 14 que nos bautizamos, entre ellos Ramijo Gajardo, un líder de la Iglesia de la Unión, actualmente ya está muy viejo como yo. Entonces el agua estaba bien turbia, muy helada, y yo fui bautizado en este bautisterio campesino. Y sentí una experiencia muy, muy rica con el Señor en mi bautismo. Y entonces empecé a servir en la iglesia, hice cursos para laicos en Temuco, el año 49, el año 50. Frank Mitchell, un misionero, tenía una escuela para predicadores laicos. Yo como muchachito fui a estudiar un poco y ya estaba el pastor Juan Balet, me apareció de nuevo, que fue mi profesor de historia del cristianismo en esas jornadas en Temuco. Y el año 51 quedé listo con la plataforma para ser lanzado hacia Santiago, y ese es otro cuento, otro punto respecto a la etapa de mi educación teológica. Sí, estamos hablando o conversando con el doctor Óscar Pereira García. Si usted no lo conoce, él es un eminente, uno de los hombres más conocedores de la Biblia. Ha participado en traducciones de la Biblia, él conoce el hebreo, lo maneja muy bien, ha hecho clases de hebreo por muchos años en nuestro seminario teológico acá en Santiago. Y estamos hablando de los inicios, de cómo él llegó a conocer el Evangelio, cómo se bautizó allá en el sur. Y ahora quiero comentarle o preguntarle cómo nace este deseo de venirse a Santiago. ¿Cuál es la real motivación de venirse a Santiago? La real motivación yo sentí cuando me convertí al Señor en el año 48, 49, yo sentí un irresistible deseo de conocer más la Biblia. Y yo le pedí en oración al Señor de poder incluso conocer los idiomas originales. Eran oraciones locas porque no tenía posibilidad para eso. Pero algo había oído yo en el instituto en Temuco. Entonces yo tenía un gran anhelo de prepararme, porque yo tenía dones para la obra evangelística y misionera. Mi iglesia me nombró misionero doméstico para visitar campos alrededor de Villarrica, en la cuenca del lago Villarrica, en el Fundo Boquipuy, Huizcapi hacia la cordillera. Entonces era un anhelo grande de prepararme, pero yo no tenía posibilidades
no conocía la palabra seminario. Entonces llegó un amigo de mi escuela, mató a Emilio Kessem, dueño de la tienda de géneros, la Bahía Blanca, la Estrella Blanca, de la calle Manuel Enríquez, y a causa de eso ellos le vendieron el negocio a otro árabe, nacido en Bellala, llamado Alberto Dokmak, castellanizado, su segundo apellido era Ramos. Alberto Dokmak Ramos, hermano del pastor Oscar Dokmak, que fue pastor en la iglesia de Valparaíso por muchos años. Entonces llegó él de Valdivia y se hizo líder de mi iglesia en Villarrica. Y se enamoró de mí como discípulo. Y él me enseñó, me invitó a orar en las mañanas, me empezó a prestar libros de su biblioteca y me dijo un día, tú vas a ir al seminario. Y yo le dije, pero yo, ¿qué es eso, seminario? Me explicó lo que era el seminario. Entonces era un lugar donde yo podía aprender más de la Biblia. Entonces yo quiero ir al seminario, pero no tengo de esto, no tenía medios para hacerlo. Entonces el Alberto Dokmak Ramos pagó todos mis estudios el primer año y él consiguió que yo fuera aceptado, siendo de 18 años de edad, en el Seminario Teológico Bautista que regía el pastor Honorio Espinosa Soto. Entonces yo fui aceptado el año 51 como estudiante del seminario y entonces comenzó mi carrera de preparación y para los que no teníamos humanidades, ellos tenían, en vez de 3 años nos daban 5 años de preparación, nos daban clases de castellano, de ciencias naturales, para suplir algo, el vacío de las humanidades. Entonces yo precisamente egresé el año 1955 ya como con certificado de estudios teológicos y luego completé mi bachillerato en teología. Y hasta ahí mi primera etapa, luego viene otra etapa, ¿no? Conversar con el doctor Pereira García es un privilegio. Y si usted visita nuestras iglesias bautistas o usted ha trabajado en la obra bautista a nivel nacional o en Latinoamérica, seguramente sabe de quién estamos hablando y escuchar cuáles fueron sus inicios, cómo él comenzó su preparación y hasta dónde el Señor le permitió llegar y ser usado por el Señor de una manera tan amplia para formar líderes, formar pastores, trabajar en traducciones de Biblia. La verdad es que es un gusto poder escucharle, Pastor Oscar, y gracias por acompañarnos. Vamos a invitarle a que usted pueda continuar en un próximo programa escuchando la historia de vida del Pastor Oscar Pereira García, y damos gracias por la presencia en nuestro programa hoy acá en Jesús, Transformación y Vida. Denos un instante y volvemos con usted. Luego de haber compartido con un tan importante invitado, la verdad es que nos damos gracias al Señor por la vida del pastor Oscar Pereira, quien nos ha acompañado en el programa de hoy. Y si usted es asiduo de la obra bautista o un líder o alguien que participa en las iglesias bautistas, seguramente se ha gozado de conocer los inicios de cómo el pastor Oscar Pereira inició sus estudios para llegar a ser lo que él es hoy día, un doctor en Biblia, un doctor muy preparado, un hombre usado en las traducciones de la Escritura. Y precisamente a eso quiero llevarles, al mensaje de las Escrituras. Hace poco nos ha dejado este precioso tiempo de Navidad que año a año nos va inundando, y yo quiero llevarle a un pasaje muy especial. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 38, voy a leer un pasaje para que usted ponga atención y luego haré un énfasis sobre algunas partes muy principales del pasaje. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 38. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación
sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Un pasaje precioso de un encuentro que marca el inicio de lo que fue una temporada de silencio de cerca de 400 años, el periodo intertestamentario entre Malaquías y el Evangelio de Mateo, ¿ya? Esos 400 años de silencio son irrumpidos por el anuncio a Zacarías acerca del anunciamiento de Juan el Bautista. Y ahora estamos con esta otra irrupción. Y a lo que quiero llevarles a pensar es que cuando Dios toca nuestras vidas o interrumpe nuestras vidas, Él provoca cambios. Entonces, quiero llevarle a esa reflexión. Conocer a Dios, establecer una relación con Él, significa un cambio. Nadie puede conocer a Dios y seguir su marcha o seguir haciendo su vida de la misma manera. Tiene que provocar un cambio. Hay un punto de inflexión, ¿ya? Hay un punto de cambio. Y miren lo que ocurre en esta mujer, una joven doncella, una virgen que estaba preparándose para su matrimonio. Ella estaba desposada con José, el que iba a ser prontamente su marido ya totalmente. El periodo de estar desposada significaría hoy día algo así como estar de novia con José. La disposición de esta mujer es maravillosa. Nosotros los evangélicos a veces, porque la Iglesia Católica fundamentalmente ha promovido esta adoración prácticamente a María como virgen, y luego hablando de algo que la Escritura no habla, que es una ascensión de ella a los cielos, ¿ya? Yo recuerdo haber estado en Turquía, cerca de Éfeso, y conocí la tumba de María, y creo que allí podrían estar sus restos incluso, después de casi 2000 años, ¿ya? Pero nosotros, los evangélicos, lo que los católicos hacen en levantarla y hacerla digna de adoración, nosotros prácticamente a veces la ignoramos. Y creo que ahí también cometemos un error. Una sierva del Señor, una mujer que está dispuesta a que Dios interrumpa sus planes, una mujer que no tuvo la vida como ella la había imaginado. Y a eso quiero llevarle. Imagínense, nosotros siempre pensamos que establecer una relación con Dios siempre va a ser para bien, que nunca nos va a ir mal, que siempre vamos a tener una vida dichosa. Prácticamente va a ser alfombrada nuestro caminar y adornada con flores, de tal manera que caminar con Dios va a ser siempre algo muy grato. Lejos está de la realidad. Y usted, si tiene una relación con Dios y mira hacia atrás, se dará cuenta que a través de su propia experiencia, que establecer una relación con Dios significa entregarse a Dios, colocarlo a Él en primer lugar y postergar nuestros propios planes. Piensa en María, esta joven doncella, preparada para el matrimonio prontamente con el que iba a ser su esposo José. Una joven virgen que recibe este mensaje extraordinario del ángel. Si hubiera sido algo común, si una vez al año una mujer quedara encinta en el mundo, si cada cierto tiempo esto hubiera ocurrido, quizás habría sido algo para pensarlo, pero esto era algo extraordinario. Se dio esa pura, en esa sola oportunidad, y no se va a volver a repetir, de que una mujer
conciba del Espíritu Santo, sin haber tenido relación con un varón, que es la consulta que ella dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Era una mujer virgen sexualmente. No conocía a un varón, no podía quedar encinta. Y es así como nosotros racionalmente tratamos de entender a veces la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ocurrir esto si no puede pasar esto otro? Cuando ella pregunta esto, el ángel le da como señal de que su prima Elizabeth, en su vejez, una mujer que era estéril, casada con Zacarías, un sacerdote, había concebido también un hijo en la vejez. Ya no por obra del Espíritu Santo, sino que por la relación marital que tenían Elizabeth y Zacarías. Pero lo milagroso era que en su vejez, ella había concebido y estaba esperando un hijo, y el ángel le dice, y este es el 6º mes para ella. Lo impresionante es que cuando María escucha el testimonio del ángel y esta evidencia de que su prima está encinta, está embarazada, el ángel termina diciéndole, porque nada hay imposible para Dios. Y esto es algo que yo quiero que usted grabe a fuego en su corazón. En medio de las circunstancias que esté viviendo, una enfermedad, una separación, un problema familiar, está sin trabajo, en medio de una depresión, cuando todo es oscuro, usted debe recordar estas palabras del ángel a María, porque nada hay imposible para Dios. Y esto debe colocarlo como una llama que encienda el fuego de su corazón, para poder tomar ánimo, levantarse, mirar hacia arriba, decir, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú puedes cambiar la situación en la que yo estoy viviendo. Tú puedes sanarme de esta enfermedad. Tú puedes sanar esta situación familiar de relaciones que quizás podamos estar experimentando. Esta situación laboral donde no encuentro trabajo. Tú puedes cambiarla. Y confiar en esta palabra, que no solamente es una palabra cierta para María, sino que es una palabra que la podemos adoptar nosotros, cada uno de nosotros, como algo muy cierto de parte de Dios. El ángel dijo muy expresamente, porque nada hay imposible para Dios. Y hoy día pareciera que Dios se nos ha achicado, que Dios ha perdido el poder. Me acordaba de los superhéroes a modo de esta Navidad donde se regalan tantos juguetes y los niños disfrutan tanto de los superhéroes. Casi todos ellos tienen una merma. Casi todos ellos, los superhéroes, algo les pasa si ocurre esto, se acaban los superpoderes. No es así en el caso de Dios. En el caso de Dios está por sobre todas estas fantasías, ¿verdad? Es una realidad y usted puede disfrutarlo. Si usted confía en esta palabra que el ángel le declara a María, porque nada hay imposible para Dios. Y lo otro que quiero hacer énfasis en el programa de hoy es la disposición de María. Cuando María responde al ángel, le dice, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No todos estamos dispuestos. Cuando uno analiza su propia vida, se da cuenta de que muchas veces no estamos dispuestos para que Dios haga con nosotros conforme a su voluntad. Nosotros siempre tenemos un pero. Estamos dispuestos a que Dios use nuestras vidas, pero no siempre estamos dispuestos a que Él tome el control absoluto de nuestras vidas. Sin embargo, la experiencia de María es diferente. Ella resueltamente, en medio de todo el conflicto que se le venía, cómo explicarle a su familia, al barrio, a los vecinos, cómo explicarle a enfrentar a su novio José, para decirle, ¿sabes? Estoy encinta. En medio de toda esa trifulca que se le venía a su vida, ella es capaz de decir, he aquí la sierva del Señor. Y casi llego a emocionarme con esta respuesta, porque ¿qué más quisiera en lo personal? Poder decirle al Señor alguna vez en mi vida, he aquí tu siervo, Señor, puedes hacer conmigo conforme a tu voluntad. Pero ¿qué tal con usted? ¿Estaría dispuesto resueltamente a que Dios intervenga en su vida, cambie los planes, haga estos desbarajustes que hizo para bendición de mucha gente, ¿ya? El intervenir en la vida de José y de María? ¿Estaría dispuesto usted a decirle, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad?
recuerde esta palabra y esta decisión de María. Nada es imposible para Dios, y he aquí, tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Una tremenda sierva del Señor. Damos gracias al Señor por haber compartido con usted esta reflexión en este tiempo de Navidad que ya se nos ha ido y que siempre se nos pasa tan rápido. Pero gracias al Señor por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.